Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. No me van a decir que tienen calor hoy, ¿no? Pero bueno, espero que estén escuchando este programa que se renueva todos los años, en donde todos los años, si bien hablamos de crisis climática, hablamos de temas que tienen que ver con el ambiente, hoy quería empezar con algo muy especial, porque, ¿quién no sufrió algún inconveniente por el apagón que ocurrió en Argentina? En buena parte del país afectó, según números oficiales, a 20 millones de personas. O sea, 20 millones de personas es casi la mitad de la Argentina, por un incidente, porque bueno, claramente sí fue un incidente, accidente, se está investigando, pero tuvieron que salir, tuvieron que desconectar las centrales termoeléctricas, porque como ustedes, una central termoeléctrica y también la central nuclear de Atucha, porque como ustedes saben, la Argentina tiene un complejo sistema interconectado de transmisión de energía. Entonces, ante un accidente, para que eso no afecte a las centrales generadoras de energía, lo que se hace es sacarlas de funcionamiento hasta que se soluciona eso, y luego, una vez solucionado, se estableció un sistema de emergencia, volver a retomar el servicio. ¿Pero a qué voy? 35 grados teníamos, calor insoportable, tenemos emergencia energética, y nos quedamos sin luz, ¿no? Bueno, hubo miles de problemas, por supuesto, desde los menores, como había que ir a buscar a los pibes al colegio porque todos los colegios se quedaron sin luz, hasta mayores, por supuesto, de, bueno, qué se hace, por ejemplo, con los enfermos electrodependientes, qué pasa con la gente mayor que vive sola y no tiene luz, qué sucede cuando se queda sin energía, que además, por ejemplo, en ciudades o megaciudades, como sucede en Buenos Aires, puede también pasar en Rosario, Mendoza mismo, que se quedó completamente sin luz, en donde hay edificios, las propias bombas de agua hacen que no suban el líquido a los tanques. Entonces es por eso que también te quedás sin agua, o sea, calor, sin luz y sin agua. Cuéntenme un escenario peor. Bueno, claramente hay un problema, porque el sistema interconectado puede tener estas fallas. Por suerte no son tantas en Argentina. Sin embargo, bueno, había pasado algo muy parecido, muy similar en 2019. ¿Se acuerdan aquel Día del Padre que amanecimos todos para festejar el Día del Padre y tampoco había luz por un apagón masivo? Bueno, ahora, ¿por qué hablo de esto yo acá en un programa que se llama Cuestión Ambiental? Bueno, hablo de esto porque la generación de energía, la transmisión de energía y cómo planificamos el futuro, que el futuro no es un futuro a 50 años. El futuro tenemos que empezar a planificarlo hoy. Yo siempre digo que la palabra futuro no se llega porque solamente la mencionamos. El futuro es una construcción, y en esa construcción es donde tenemos que empezar a pensar. Entonces, ¿cómo hacemos para no seguir dando malas noticias? Bueno, les cuento una buena. Por ejemplo, hay 2.000 personas que no se quedaron sin luz. 2000, que no son 2.000 personas, son más, serán 8.000, porque son 2.000 hogares. Entonces, no se quedaron sin luz. ¿En dónde es? Sí, también es en Argentina. Se trata de Ticino. Es una ciudad en Córdoba que queda cerquita de Villa María, en donde desde ya hace años tienen una planta de generación eléctrica que, tiene capacidad para generar energía para 8.000 habitantes. Para 8.000 usuarios, o sea, bastante más que los que tiene Ticino, o sea que le sobra energía, y por eso esa energía también se suma al interconectado nacional, todo lo que sobra. Ahora, ¿qué pasa? ¿A partir de qué se genera esa energía? Bueno, señores, se genera a partir de un tipo de energía renovable que se denomina biomasa. ¿Cómo puede funcionar la biomasa? Con distintos elementos, con distintos insumos. En este caso es a partir de la cáscara del maní. Hay una empresa que produce maní y derivados, por supuesto, y con la cáscara, o sea, lo que se llama el residuo de esa cáscara, genera energía, porque la queman, se genera energía de vapor, esa energía y ese vapor hace girar unas máquinas, unas turbinas que generan energía eléctrica. Bueno, este tipo de modelo es muy virtuoso. ¿Por qué lo menciono? Porque la Argentina tiene un gran potencial para poder hacer estas cuestiones y desarrollar este tipo de proyectos.
¿Por qué? Por la cantidad de población y el tipo de poblaciones que tenemos en Argentina. Si bien hay muchas ciudades, porque bueno, Argentina como en América Latina está desarrollada mayormente en urbes, son urbes de tamaños que pueden permitir este tipo de desarrollo, y no solo a partir de la biomasa, podemos aprovechar otros recursos naturales como el viento o como el sol, según por supuesto la geografía de la que estemos hablando. Hace muchos años ya sabemos y conocemos las historias de los pueblos solares en la Puna, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí son como proyectos bastante más chiquitos porque son pueblos rurales realmente chiquitos, y no, por ejemplo, un pueblo industrializado como es Ticino. Entonces me gustaría dejar este ejemplo, si quieren pueden buscarlo, pueden googlear, porque es muy interesante la experiencia, porque yo creo que es desde ahí de donde nosotros tenemos que empezar a pensar cómo va a ser el futuro de la energía eléctrica, de la provisión de energía eléctrica y de lo que tanto se habla, esta transición energética. Porque al final del día la transición energética se trata de democratizar la energía. O sea, hoy nosotros tenemos muy pocos jugadores en lo que son los generadores de energía, porque hay algunos, digamos, después en los transmisores de energía hay otros, y después usuarios hay millones. Entonces, si nosotros mismos, primero, por supuesto, como por ejemplo establece la ley de energía distribuida, pudiéramos ser nuestros propios productores de energía, la cosa empezaría a cambiar. Pero además, si es muy caro, si no se puede, también se podría empezar, no solo regionalmente, sino también localmente, empezar a pensar en este tipo de soluciones, porque al final del día son este tipo de soluciones las que van a generar que tengamos además más equilibrio energético, un abastecimiento asegurado, y nada más y nada menos que con este clima cambiante y con estas, digamos, situaciones que la naturaleza nos está directamente enrostrando, es hora de que que empecemos a poner cabeza en estas cosas y no salir a buscar las grandes obras o las mega obras o las mega inversiones y los parques solares y los parques eólicos inmensos, sino que tal vez si empezamos a ver pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y empezamos a tratar de instalar para que cada uno vaya independizándose al tiempo que abastece también el interconectado nacional, tal vez la solución podría llegar más rápida. ¿Va a ser rápido? No. ¿Va a ser barato? Tampoco. ¿Va a ser menos doloroso? No. Pero mientras más demoremos, peor va a ser. Así que así quería empezar este programa hoy. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Bueno, como les prometí, tenemos un programón. Los que nos siguen en redes ya saben con quién estoy acá en el estudio, pero los que todavía no lo leyeron, se les voy a dejar una sorpresita todavía un ratito más, un momentito más, porque primero vamos a escuchar un audio y después la presento a ella. Olas de calor e incendios forestales, lluvias torrenciales, inundaciones y mortales deslizamientos de tierra, disminución de los cultivos, agotamiento de los arrecifes de coral y la subida del nivel del mar ante las costas de Latinoamérica, algunas de las consecuencias del cambio climático en la región. Y según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, 4 indicadores clave del cambio climático batieron récords el año pasado: la elevación del nivel del mar, la temperatura y acidificación de los océanos y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Aún vemos este crecimiento constante de la concentración de dióxido de carbono, que está relacionado con el hecho de que todavía estamos usando demasiados combustibles fósiles, y también continúa la deforestación en regiones como Amazonas, África y el sur de Asia. A pesar de que los fenómenos meteorológicos vinculados a la Niña tuvieron un efecto de enfriamiento de las temperaturas mundiales el año pasado, 2021 fue uno de los años más calurosos de la historia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que la humanidad ha fracasado en afrontar los trastornos climáticos y que el mundo se acerca cada vez más a una catástrofe climática a raíz del sistema energético mundial.
El sistema energético global está roto y nos acerca cada vez más a una catástrofe ambiental. Los combustibles fósiles son un callejón sin salida tanto desde el punto de vista ambiental como económico. La guerra en Ucrania y sus efectos inmediatos en los precios de la energía es otra llamada de atención. El único futuro sostenible es el renovable. Debemos descarbonizar y acelerar la transición a las energías renovables antes de que incineremos nuestro único hogar. El tiempo se acaba. Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo el audio, o no tanto. Entonces, como no sabemos si queda tan claro, una de las cosas que queríamos hacer en este programa es tratar de ir desmenuzando todas estas ideas y empezar a explicarlo. Para eso nos acompaña hoy, es un honor. Marzo, bueno, fue el Día de la Mujer y es el mes de la mujer, y ella es uno de nuestros orgullos, porque la verdad es que es un orgullo argentino. Ella es científica, se llama Celeste Saulo, es directora del Servicio Meteorológico Nacional y vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, un lugar a donde no hay mujeres. Ella llegó primera como vicepresidenta ahí, es candidata a la presidencia. Esperemos, yo quiero que vaya, la verdad que quiero que vaya porque es como nuestro Messi de la meteorología, así que por supuesto que ahí estamos apoyando y bueno, vamos a creer como la selección que acá hay algo de suerte para eso. Y bueno, vamos a hablar con ella de todas estas cosas, de todos estos temas, del calor, por supuesto, y de cómo además se pueden pensar estas estrategias en términos de pasar por el tamiz de la crisis climática. Primero, bienvenida Celeste, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos y todas y es un gusto estar acá en un programa de estas características, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos de nuevo por venir. Bueno, hay alguien que ya sabía, porque ya se ve que nos siguió en las redes sociales y dice, saludos a la doctora Celeste Saulo desde Tucumán, Marcelo Maldones. No sé, ¿es familia? No, él trabaja con nosotros en el servicio meteorológico, así que gracias Marcelo, un saludo para vos. Un genio. Bueno, primero Celeste vamos a hablar un poquito del calor. ¡Qué calor! Terrible. ¡Qué calor! Tremendo, es como histórico, porque bueno, las olas de calor, de hecho yo recuerdo hace unos años, cuando de hecho también hay un paper sobre aquel verano de 2013-2014, respecto de la sucesión de olas de calor en la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata. No se asusten que vamos a hablar de todo el país, pero bueno, ahora un ratito de Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana. Pero esto, digamos, es más, yo creo que tenemos que rebautizarlo. El otro día una periodista que se dedica también a estos temas, tal vez la conocés, periodista rosarina, Jorgelina Iba, decía, vamos a seguir hablando de olas de calor si no hay más ola de calor. Esto es calor constante. Y sí, es como que estamos todo el tiempo apremiados para pensar nuevas categorías, ¿no? Porque la crisis climática es ni más ni menos que esto, es corrernos todo el tiempo la vara hacia una situación diferente. Este calor es extremo, según nuestros registros es el verano más cálido que registra la Argentina en toda su historia. Es como muy impresionante. Es como muy impresionante. Aparte, una cosita acá, te interrumpo solamente para esto. En toda su historia, por supuesto que es la historia registrada, y el Servicio Meteorológico Nacional no nació ayer. El Servicio Meteorológico Nacional es una de las instituciones y uno de los organismos de los cuales también podemos estar orgullosos porque ha cumplido 150 años y tiene los registros históricos más importantes de América Latina. O sea que estamos hablando con conocimiento de causa. Sí, y como vos bien destacás, tenemos 150 años de vida, no todas nuestras mediciones, por supuesto, no todas las ciudades o todos puntos de observación datan de 150 años, pero efectivamente sí podemos dar cuenta de que realmente nuestros registros son lo más robusto que podemos ofrecer tanto a la comunidad en general como a la comunidad científica para que analice y estudie qué es lo que nos está pasando, ¿no? Cuando vos decías es el verano más cálido registrado en la historia, además de el más seco, ¿no? Porque... Bueno, además del más seco, y ahí justamente empieza lo que consideramos que debemos empezar a prestar doble atención, que es la superposición de amenazas, ¿no? O sea, la sequía, con las altas temperaturas, contribuyen, por ejemplo, a posibles impactos mucho mayores, como por ejemplo es la ocurrencia de incendios, ¿no? O sea, la combinación de factores meteorológicos extremos, tales que
produzcan impactos mayores, es siempre algo que nos tenemos que preocupar doblemente o triplemente o más. Así que efectivamente estamos en una situación completamente atípica y como tu colega mencionó, digamos, sí, nosotros seguimos categorizando las olas de calor como las situaciones en los que en una ciudad se excede la temperatura mínima y máxima correspondiente durante más de 3 días, un umbral dado, para definir ola de calor, sino simplemente hablamos de un evento cálido. Y en este verano hemos tenido lo que nunca en nuestra historia, 8 episodios de olas de calor sostenidas, y esta sería la 9ª, y esto no ha pasado nunca. Hemos tenido a lo sumo 4 olas de calor en un verano. O sea, es el doble. El doble. O sea, ya vamos el doble, porque vamos el doble. Esta me atrevería a decir, esta de marzo, creo que es la más extensa que estamos viviendo. Y los récords batidos de temperatura en lo que son nuestros registros correspondientes al mes de marzo, Exacto. ¿no? Que bueno, eso es algo que la ciudadanía por ahí no le presta tanta atención, pero nosotros tenemos la obligación de marcar, bueno, sí, por ahí estás volviendo de vacaciones y te sentís que marzo es febrero. Bueno, marzo es marzo, tiene sus estadísticas y realmente hemos roto récords para lo que es marzo en Argentina. Y además hay otra cuestión, ¿no? Vos decías, estamos atravesando la 9ª, empezaron aparte tempranamente, porque la primera se registró en noviembre. Entonces, si hacemos la división de 4 meses, o sea, son casi 2 por mes, o más de 2 por mes en realidad, y a la vez, entre la duración que tienen, como duran muchos días, es como que es casi todo el mes. Exactamente, y como sabemos que obviamente la percepción, la sensación, el malestar es grande, genera mucha irritación y sabemos que no es una situación, digamos, donde uno se sienta cómodo, cómoda, entonces se nota doblemente, impacta mucho en la salud y para completar la anécdota de cosas atípicas, en el medio una entrada de aire frío descomunal, en pleno febrero había que ponerse gorro, ¿no? Uno decía, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Dónde estoy? Y es como que todo lo que nosotros tenemos registrado en la memoria estaría cambiando respecto de qué esperar un verano, ¿no? Es como muy impresionante lo que estás diciendo, porque sí, tal cual. Y además, también otra cosa, ¿no? Porque nosotros tenemos la fortuna de decir, bueno, la irritabilidad, uno está más incómodo, te tenés que cambiar la ropa capaz que 2 veces o te tenés que duchar 2 veces. Ahora, hay otras personas que lo sufren y lo sufren mucho más. Y de hecho, por ejemplo, en esta ola de calor que yo mencionaba, la del verano 2013-2014, que ahí se juntó con una mayor, digamos, cantidad, por ejemplo, de cortes de luz. Hay papers de investigación que dicen que en la ciudad de Buenos Aires se registraron 700 muertes más que la media de muertes en este distrito. O sea que, digamos, nosotros, estas cosas, yo decía al principio que nos enrostran la naturaleza, tienen muchas consecuencias, porque bueno, también después va a haber que estudiar, bueno, la aparición de nuevos vectores, qué cosas también cambiaron con el calor. Ya empezaron a surgir, por ejemplo, algunos datos de que hay muchas más consultas por golpes de calor en los centros hospitalarios. Obviamente, cuando está ocurriendo, nosotros no tenemos los números, pero seguramente cuando después los investigadores y los científicos argentinos, que son muchos, y se dedican a analizar estas cifras, empiezan a ver que esto es como, bueno, esta es la nueva normalidad, esta va a ser nuestra nueva vida. Y de alguna manera lo tenemos que tener en nuestra más alta consideración que esto es posible y ahí un llamado de atención importantísimo a las personas, ¿no? Porque en realidad no le podemos decir al servicio meteorológico que no fue clara y concisa la advertencia acerca de altas temperaturas. Y no solo eso, la ciudad de Buenos Aires está en alerta rojo desde hace varios días y la realidad es que yo no dejo de sorprenderme circulando por la ciudad de Buenos Aires de personas que siguen haciendo ejercicios al aire libre, en el peor momento del día, como si nada pudiera
quería pasarles, ¿no? Me parece que todavía hay un trabajo enorme para hacer desde lo educativo, desde la divulgación, para ver, bueno, a ver, yo tomo conciencia realmente de lo que implica una alerta rojo, porque me lo están diciendo, me están explicando cómo protegerme, qué es lo que no tengo que hacer, qué es lo que sí debo hacer, y hago todo lo contrario. ¿Qué me pasa? Me parece que ahí tenemos una responsabilidad social. Y vos hablabas de las personas, y en este caso de una persona que está entrenando al aire libre, bueno, claramente es una persona que está tomando una decisión sin estar probablemente presionada por ninguna coyuntura, ¿no? Después tenemos todos los problemas de vulnerabilidad alta en las personas que lamentablemente no acceden a servicios, no acceden a confort y no acceden a condiciones de vida que le permitan tomar esas decisiones, con lo cual es mucho más doloroso aún que estén expuestas a estas circunstancias, ¿no? Así que me parece que es algo de lo cual debemos preocuparnos mezclando un análisis natural respecto de lo que pasa con la crisis climática y social, respecto de cómo reaccionamos como sociedad en sus distintos matices, la sociedad urbana, la sociedad rural, las comunidades con distintos hábitos, cómo entienden que esto los está afectando, porque a veces nos está faltando a nosotros como servicio meteorológico la satisfacción de llegar con eficacia con nuestras alertas, y es una preocupación. Bueno, exactamente. Yo quería hablar un poquito de los servicios de alerta, pero lo voy a dejar para después de la pausa. Pero antes de la pausa te quería preguntar otra cosa. Para los negacionistas, o sea, porque una de las cosas que se me ocurre cuando vos estás contando esto bueno, pero ¿qué nos pasa, no? Entonces, los que empiezan y se hacen los memoriosos, o incluso el propio Servicio Meteorológico Nacional, que no oculta información, por supuesto, porque es un servicio oficial y además están los datos donde cualquiera los pueda buscar y encontrar, dicen, bueno, pero si en 1961 hicieron 38 grados en marzo, ¿por qué ahora es distinto, o por qué ahora es crisis climática o está causado por la crisis climática o se atribuye o se podría atribuir? Bueno, porque es cierto que los eventos extremos existieron siempre y existirán. Cuando nosotros técnicamente hablamos de un evento extremo, es un evento que en nuestra estadística es poco frecuente, ya sea por frío o por calor, por ejemplo, en el caso de la temperatura, o en el caso de la lluvia, por exceso o déficit. Siempre existieron eventos extremos. El cambio climático lo que está haciendo es que corrió la media, el promedio por ejemplo, de la temperatura, lo corrió hacia temperaturas más cálidas. Al correrlo hacia temperaturas más cálidas, también se modificó la distribución de los extremos. Entonces, hay más extremos cálidos de los que había antes, y esto es innegable, lo muestra la ciencia, lo muestra, por supuesto, la estadística y la experiencia. Que pudo haber habido una nevada en Buenos Aires hace muchos años atrás, ahora no me acuerdo cuándo fue la anterior a 2009, sí, claro, pudo haber habido. El tema es que ahora son más recurrentes esos fenómenos extremos, y entonces al ser más recurrentes nos exponen y nos arriesgan más, y ahí está el tema del cuidado, la preservación de las personas, de sus bienes, de sus medios para generar su alimento, por ejemplo, cuando estamos hablando de una población que vive de explotar la actividad rural, por ejemplo. Así que, bueno, ahí es donde tenemos que trabajar. La memoria de los individuos es solo una parte de la historia, el registro del servicio meteorológico es claro, y el análisis científico marca muy claramente que son cada vez más severos y más frecuentes. En ese contexto, la última antes de la pausa, te quería preguntar, porque podemos decir entonces que, digamos, la situación que genera la crisis climática, que ya está comprobada y, bueno, largamente nos viene advirtiendo el panel intergubernamental de cambio climático, potencia, digamos, los otros efectos, como un poquito lo que vos decías al principio. O sea, hay toda una complejidad. No es que solamente se trata de la temperatura o solamente se trata de la precipitación o de la humedad o de la presión atmosférica, digamos. Es como una potenciación de todas estas cuestiones. Es una potenciación de todas estas cuestiones, y no nos tenemos que olvidar de una palabra clave, que es la inequidad.
porque la inequidad viene ahí también tete a tete de la mano de la crisis climática. Y digamos, cuando vos tenés una inequidad creciente, donde tenés más gente hacinada en ciudades sin medios para refrescarse o para cubrirse o para lo que fuere, entonces aquello que es la amenaza natural que está cambiando y aumentando se solapa con la vulnerabilidad de una población que no cuenta con los medios para vivir donde está viviendo de la manera que debería hacerlo, entonces finalmente el resultado, que es el desastre, ocurre y es más frecuente. Entonces nos tenemos que preocupar y mucho, porque esto es una combinación también de una inequidad que lamentablemente a veces no queremos aceptar y no queremos mirar, pero está ahí en nuestras narices, ¿no? Absolutamente. Vamos a seguir con el tema, no se vayan, vamos a ir a una pausa ahora, pero bueno, Celeste Saulo está con nosotras, ella es la directora del Servicio Meteorológico Nacional, es vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial y acaba de sacar un tema clave, inequidad, ¿no? O sea, cómo nos enfrentamos nosotros a estos nuevos fenómenos que la naturaleza misma nos está presentando, pero además cómo se relaciona con todo lo otro, ¿no? Hablaba de lo rural, hablaba de lo económico, también hablamos al principio de la energía. Bueno, fíjense, hablamos de crisis climática y estamos hablando de todo esto. Así que es muy importante que se queden ahí si quieren escuchar más y entender por qué hablamos de todas estas cosas. No se vayan que ya volvemos. Bueno, seguimos aquí, bueno, porque bueno, vamos a hablar del campo, vamos a hablar de la economía, seguimos aquí, como les decía y como les contaba, con la doctora Celeste Saulo, ella es directora del Servicio Meteorológico Nacional y vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, y vamos a invitar a este diálogo a Santiago Lorenzo, él es jefe de la Unidad de Economía del Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, porque bueno, nada, todas estas cuestiones que están pasando con el clima están relacionadas directamente, como decíamos antes, con la inequidad, con los asentamientos humanos, por supuesto, y por supuesto también con la economía. Entonces, bueno, vamos primero a darle la bienvenida y después ya voy a empezar con las preguntas. Santiago, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, Laura. Buen día, Celeste. Bien, bien, bien. Gracias. Aquí desde Santiago de Chile, escuchando lo que han estado conversando, que aquí en Santiago es similar. Tenemos una sequía de varios años y con también un verano en que no llueve y que las cotas de temperatura también han subido. Entonces, muy, muy pertinente lo que han estado mencionando, no solo para Argentina, sino varios países de la región. Y bueno, aquí encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Santiago. ¿Hace calor? Sí, 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 ahora mismo son las 11 y tenemos 21 grados, pero vamos a ir a cerca de 30. Hemos estado, la máxima ha estado alrededor de 30 los últimos, digamos, 2, 3 semanas. Se alcanzó a más en algún momento en este verano. Me parece que 38 en algún momento. Sí, 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 está, hace calor. Hace calor. Bueno, la primera pregunta que yo le quería hacer es, cuando se trabajan estos temas, que es complejo, creo que es una pregunta para usted, para mí, para Celeste, para todos, porque tiene que ver con cómo podemos comunicar esto y explicarlo sin generar miedo, ¿no? Sino que lo que nosotros queremos es como mostrar que tiene que existir una conciencia y un pensamiento alrededor de esto, no solo de parte de la población para poder sobrevivir, sino también para que los gobiernos puedan tomar esto para adoptarlo como política pública. Sí, mira, es fundamental entender que no hemos hecho caso a la ciencia, es una manía que tenemos los seres humanos, que existe evidencia científica desde hace décadas de que esto venía pasando, iba a pasar, y no hemos actuado a tiempo. Entonces, lo primero es escuchar a lo que dicen los científicos, que solamente se ha venido reforzando y todo lo que se ha predicho está sucediendo. Entonces, yo creo que es tiempo de escuchar. Y la propia ciencia dice que si actuamos decididamente, todavía estamos a tiempo.
la ventana se cierra rápidamente, pero tenemos tecnológicamente y los recursos, tenemos todo para hacer sociedades más eh, neutras en carbono y resilientes al cambio climático. Resilientes quiere decir que podemos responder, regresar a los impactos del cambio climático como en niveles de estabilización. El impacto climático, como decía Celeste, es una sí es un calentamiento global. Lo que pasa es que como hay eventos de fríos extremos, el término de calentamiento global un poco se puso a un lado porque era fácilmente decir, no, no, no está calentando, miren qué extremo es este invierno. Sí, pero la tendencia es de calentamiento, la tendencia de largo plazo es calentamiento. Tenemos picos arriba, picos abajo y la tendencia es calentamiento. ¿Y qué significa eso? Pues ya se ha mencionado en muchos foros, es el derretimiento de los polos, derretimiento de los glaciares, que eso en Argentina se puede ver muy evidentemente. Suben los niveles del mar, hay mm, se pierden los arrecifes de coral, etcétera. Pero sobre todo, y aquí la dimensión económica quiero empezar a poner, es el cambio de los ecosistemas. Migran los ecosistemas. Argentina tiene la, la, pues el valor, bueno, un valor intrínseco que es un ecosistema productor de alimentos que ha servido históricamente para el desarrollo del país y la productividad de los suelos va a estar cambiando porque se erosiona con el calor. Ya lo mencionaba Celeste, la sequía prolongada lleva a pérdida de humedad y los suelos con pérdida de humedad también pierden materia orgánica, etcétera. Entonces, todo esto puede ir afectando competitividad, puede ir afectando modos de vida, etcétera. Entonces, ahí tenemos que actuar ya de acuerdo a la ciencia, tenemos que mitigar, tenemos que hacer muchas acciones, pero y aquí voy a lo de equidad. Es cierto que necesitamos actuar todos como comunidad y desgraciadamente el planeta y la sociedad global, pero también las sociedades nuestras, tenemos una alta inequidad y no estamos ni recibiendo el apoyo ni apoyando lo suficiente para estas acciones. Hay muchos recursos, como decía, hay tecnologías, pero seguimos con la mirada miope de la competitividad exacerbada cuando tenemos que tener una aproximación mucho más solidaria en este momento. Absolutamente, creo que la palabra solidaridad también es clave ahí. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, entonces para desalentar algunas políticas que, por ejemplo, nuestros países están llevando adelante, haciendo, por ejemplo, más profundo el extractivismo o lo que se denomina como extractivismo? Esta vez la extracción de recursos naturales, de llevar como hasta el extremo para poder tener ingresos, para poder pagar deuda, para poder alimentarse, para poder, o sea, ¿cómo hacemos para que esto deje de suceder? Digo, ahora en Chile, con Chile y con Bolivia, que nosotros compartimos este triángulo del litio, que es el nuevo oro blanco, es un tema seguir con los combustibles fósiles. Ahora, en algún momento tenemos que parar la pelota y decir, bueno, pero ¿para qué? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿De qué forma esto se va a explotar? Y a la vez también tenemos que mirar un poquito para adentro de, bueno, cuánto vamos a consumir y cómo, porque si solo es un recambio tecnológico, tampoco nos sirve. Ujú. Sí, tenemos permanentemente una dependencia tecnológica que ha afectado históricamente la economía de la región. Y sí, el extractivismo es un tema eh, es clave y todavía delicado. ¿Por qué? El ejemplo que das del litio el litio es para la transición energética, mientras que la explotación de gas, petróleo y carbón es para la permanencia de un, de un esquema energético que es insostenible. Lo que es cierto es que la- inclusive las más optimistas trayectorias de descarbonización dan un juego todavía para los combustibles fósiles durante un tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si los países soberanamente deciden invertir
incrementar la explotación de combustibles fósiles, tienen que entender que el panorama de comercialización de esos combustibles está cambiando rápidamente. Ya las energías renovables son más baratas, entonces la matriz energética va a ir inexorablemente hacia las renovables. Y además el otro gran consumidor de los combustibles fósiles es el transporte, y básicamente todos los grandes armadores de automóviles y transporte público han anunciado que alrededor de 2035 ya va a ser toda su producción en vehículos eléctricos. Eso quiere decir que la demanda de combustibles fósiles, tanto por el lado energético como por el lado de transporte, que son los grandes compradores, va a reducirse. En ese contexto, tenemos que Arabia Saudita, que hace 5 años ya desplazó al fracking norteamericano, produciendo mucho con un costo bajísimo, entonces desplaza a productores que son más caros. Entonces, y eso va a pasar cuando el mercado, la demanda del mercado se reduzca. Los países que producen petróleo y gas más barato van a tratar de sacar todo su petróleo y gas independientemente de lo que puedan ofrecer los demás. Si con ese escenario tú piensas que tienes que invertir en combustibles fósiles porque puedes en un corto plazo tener liquidez para atender, yo priorizaría demandas sociales, que tenemos un gran pasivo con la sociedad en América Latina, pues podría ser, pero tienes que tomar en cuenta esas variables, ¿no? Porque hoy en día inversiones de ese talante en realidad se considera que son infraestructuras que van a durar 40 años produciendo ingresos, y no es así, no es así. Esas inversiones van a generar ingresos mucho menos tiempo, el horizonte se está acortando, y hay un término que se refiere a activos varados. Van a ser activos varados, van a ser riqueza que no va a poder ser realizada en el mercado, y por tanto toda la inversión que se lleva a cabo hoy en día va a tener unos límites evidentes, y por tanto la inversión no es tan inteligente como se piensa hoy en día. Entonces, hay que tener esos esquemas en consideración. Lo de litio es, por otro lado, interesante porque abre la posibilidad de que los tres países, si juntan, es lo que proponemos desde la CEPAL, si juntamos esfuerzos, podemos expandir la cadena de valor, pasar de ser productores de commodities que hemos sido históricamente a productores de bienes más elaborados. Ojalá y lleguemos a producir las baterías de litio en la región para exportar la batería y no el litio a China o Estados Unidos o Europa, que es lo que parecería que es, que es lo primero que va a suceder, pero Bien. eh, la idea es No, no, digo, eso queda las cadenas de valor. clarísimo, pero por supuesto también está ahí la tensión, ¿no? Con los derechos Sí, con el humanos y, impacto exacto, social y ambiental, sí, y con las exacto. comunidades originarias y además Sí, también, por supuesto, yo mencionaba antes el para qué, ¿no? Porque, digamos, está bien, vamos a hacer baterías de litio, ahora vamos a hacer ya lo digo siempre, pero lo repito de nuevo, vamos a hacer baterías de litio para que en Silicon Valley cada uno tenga 5 autos con exacto. baterías de litio. Entonces, ahí es donde me parece que nosotros Sí, no podemos llevar a un extremo a nuestros recursos naturales para abastecer un consumo indefinido de un bien que, digamos, bueno, una cosa es hacer y alimentar a baterías de litio el transporte público, pero bueno, ya la movilidad individual me parece que debería discutirse de otro modo, ¿no? estamos de acuerdo. De hecho, la CEPAL ha producido ya varios documentos al respecto. Tenemos evidencia de que la clase trabajadora de la región, si accede a ser clase media, lo primero que hace es comprar automóvil y llevar a sus hijos a la escuela privada. Y eso es por la falta de inversión, tanto en transporte público como en educación pública. Se ha perdido calidad en ambos, se ha perdido mm, alternativas, y en las políticas públicas tienen que ir hacia eso. Y tienes toda la razón. Inclusive el norte tenemos dos esquemas diferentes. En Europa las ciudades son más de transporte público y en Estados Unidos más de transporte privado. Y nosotros tenemos, y lo que dices es totalmente cierto, si se va a explotar el litio para hacer baterías,
tendría que ser en una escala más limitada para hacer menos baterías y por tanto el transporte público es la mejor solución. Y las inversiones tienen que ser con responsabilidad. Hay ya muchos movimientos de inversores responsables y las salvaguardas ambientales y sociales son fundamentales y en eso sí los gobiernos, tanto nacionales como regionales, tienen que ver la manera de que si se lleva a cabo esta explotación del litio, porque la transición energética es importante, porque los impactos del cambio climático también afectan las sociedades y los ecosistemas, y si reducimos esos impactos, estamos en mejor posición, pero si se lleva a cabo esa explotación, tiene que ser respetando a las comunidades locales, tradicionales finalmente locales, respetando el medio ambiente, por cuestiones pues, que son ajenas, son históricas, estos, estos estas potenciales minas están en zonas muy sensibles ambientalmente. Entonces, Absolutamente, es muy importante. absolutamente. Santiago, bueno, muchísimas gracias por este contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente volveremos a molestarlo porque es interesantísimo todo lo que podemos conversar, pero bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero nos comprometemos a volverlo a contactar. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que pasen muy buen día, Celeste, Laura. Gracias, igualmente para usted. Bueno, era Santiago Lorenzo, jefe de la Unidad de Economía del Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible de Asentamientos Humanos de la CEPAL, que bueno, la verdad es que qué complejo, Celeste, ¿no? Es terrible, terrible todas estas dimensiones, ¿no? Lo comercial, el consumo, o sea, apareció claramente el consumo como una cuestión también muy difícil de controlar, ¿no? ¿Para qué hacemos estos esfuerzos si si es para incrementar una sociedad consumista? Me parece que tendríamos que pensarlo 2 veces, ¿eh? Bueno, absolutamente. En ese punto yo quería volver a los sistemas de alerta. Porque, bueno, yo recuerdo incluso desde que era chica, no quiero hacer esta cosa de la memoria, viste, particular, pero de que, bueno, siempre el Servicio Meteorológico Nacional ha sido un aliado, y de hecho es un aliado, y de hecho todos los sistemas meteorológicos son aliados de los granos, la venta de granos, las bolsas de cereales, los campos, porque siempre, o sea, el que tiene algún lugar o la tierra, yo soy de la Patagonia, pero también era muy importante, no tengo campo, no tengo nada, pero siempre se escuchaban, aparte en los mensajes a los pobladores rurales, donde la radio era el único medio por el que se llegaba en ese momento, cuando yo era muy chica, en donde, claro, los pronósticos meteorológicos son fundamentales porque son fundamentales para su supervivencia primero y después, por supuesto, para el manejo de los suelos. Hoy también, independientemente de las alertas y de los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, de granizo, que es un evento meteorológico que afecta muchísimo a los suelos, también se da como una cuestión que coincide también con el poco recambio en los usos de suelo. Entonces, también los suelos empezaron a perder riqueza, porque, bueno, por el tipo de agricultura que se elige, especialmente en la pampa húmeda en Argentina, realmente la calidad del suelo también es mala, entonces la sequía es doblemente peor, digamos, ¿no? O sea, es mala porque ya es mala por sí misma, pero además también está esta cosa de el manejo del suelo o la falta también de planificación territorial en ese sentido. Y en ese sentido, el servicio meteorológico siempre está relacionado por esto de los forecasts, digamos, que son fundamentales para los productores. Sí, totalmente de acuerdo en que la meteorología se mete de lleno en la actividad productiva y nuestro objetivo es que no solo con el sistema de alerta temprana o con los avisos meteorológicos por eventos extremos, con el pronóstico nos podamos meter más en la cadena de valor. Hoy todavía yo sigo considerando que, no es que yo, lo vemos claramente en el servicio meteorológico, cada vez que hablamos con un usuario, que no se mete esta información de manera efectiva en la toma de decisión, ¿no? Es oscilante, bueno, miro acá, miro allá. La persona que toma decisión en la actividad productiva, hablamos específicamente del agro, mira el servicio meteorológico, mira otras fuentes, vacila, bueno, no sé, haré esto, haré lo otro. Parece que ahí está faltando
todo lo que hoy en esta disciplina se da en llamar la última milla, ¿no? ¿Qué haces una vez que vos tenés buena información meteorológica, confiable, robusta, aunque nunca infalible, pero con los estándares que hoy contamos, con el cual hoy contamos con esa información? ¿Cómo trabajar con el tomador de decisión para que realmente la ingrese efectivamente en su proceso de toma de decisión? Que tiene que ver con qué tipo de semillas puede llegar a usar, cuál es el mejor momento para plantar qué variedad. Aún en condiciones donde los pronósticos no son perfectos, está demostrado por distintos estudios que efectivamente seguir la información meteorológica siempre acarrea una ganancia económica mayor que no seguirla. Entonces ahí de nuevo, ¿no? Estábamos como antes, si me protejo o no me protejo de la ola de calor. La cuestión es cómo realmente, así como se habla de la explotación inteligente del campo, ¿no? Exacto. De la agricultura de precisión. Bueno, esa precisión que se llega con las máquinas y con muchas otras cuestiones de análisis de suelo y de cómo está creciendo cada plantita en unos pocos metros, también podría estar acompañada de la meteorología de una manera mucho más eficaz. Y no lo estamos logrando, y de nuevo para nosotros es una meta como servicio meteorológico meternos en la cadena de toma de decisión, que no es la misma la del productor agropecuario que la del que administra un puerto o el que administra un aeropuerto, digamos. Y somos completamente conscientes de que esa información es distinta y el tipo de pronóstico que necesitan es distinto, pero me parece que ahí hay un terreno enorme para explotar. Es impresionante, es espectacular. Vamos a escuchar un oyente que te pregunta algo o que comenta algo, a ver qué dice. Hola, soy Verónica de Villa Crespo. Yo recuerdo que al ir al colegio a la mañana temprano era común ver escarcha en las calles en invierno. Un beso. Bueno, de Villa Crespo, sí. Escarcha, sí. Ahora no hay tanta. No, es rarísimo verlo, y menos en la ciudad, ¿no? Acá en Capital Federal te diría, sí lo ves en el conurbano, pero acá no lo ves. Pero bueno, acá tenemos otro efecto, sumado al cambio climático, la urbanización. Esto es una mole de cemento que es una máquina de retener calor, y ahí volvemos al concepto de vivienda sostenible, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con estos masacotes de cemento que seguimos creando en vez de crear espacios verdes? O sea, no estamos entendiendo nada realmente. Perdón que lo diga así, pero a mí me alarma. Y vemos que la construcción, en lugar de buscar techos verdes, en lugar de buscar energía solar para los servicios básicos de un edificio, por ejemplo, como puede ser el ascensor y la luz de emergencia, lo básico, seguimos pensando en generadores. Tienen un problema y bueno, compro un generador. Y yo, sí, pero no estamos pensando bien, y a mí me alarma, porque veo que es un modelo que se reproduce. Y como vos dijiste al arranque de todo esto, todo está conectado con todo, y la acción la tendríamos que haber tomado ayer. Bueno, está bien, no lloremos sobre la leche derramada, decía mi abuelita, pero ok, no la vuelvas a derramar, sería la consigna, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de edificaciones estamos haciendo? Mamotretos de cemento que lo único que van a hacer es retener más calor, entonces los días de calor vamos a sentir más calor y vamos a consumir más energía para refrigerar esos ambientes. La verdad, no va por ahí. No, claramente no va por ahí. La naturaleza, además, es la que se encarga todos los días de decirnos que no va por ahí, porque aunque insistamos, algo que no podemos detener ni hacer lo que nosotros querramos es la naturaleza. Se nos está terminando el programa ya, mira, tendría que entregar. Te haría 1000 preguntas más. Tengo que tener un programa de 3 horas para hablar con vos, Celeste. Pero bueno, no quiero dejar de agradecerte, de decirte que es un orgullo que formes parte de todo lo que son nuestros prestigiosos científicos en Argentina, que además estés al frente de un organismo como el Servicio Meteorológico Nacional y en la Organización Meteorológica Mundial, que también es una institución que ha cobrado mucha importancia también en el último tiempo, por esto mismo que estamos hablando. Y bueno, lo que me queda por decir es que claramente lo que nos queda y nos sigue quedando, y tenemos esa deuda, tenemos que planificar. Y en nuestros países, más que nunca, hay que ponerse en serio los pantalones y empezar a planificar políticas de Estado. Después que se peleen, que digan lo que quieran, pero la política de Estado tiene que seguir y tiene que estar.
sin lugar a dudas, y planificar, coincido en un 100%, planificar necesita información robusta, datos y ciencia. Por eso yo soy una total empecinada en que organismos como el Servicio Meteorológico tienen que formar parte de la cadena de planificación de los estados, de los gobiernos, de los municipios, y por supuesto todos nuestros datos estar al servicio de la ciencia para que podamos entender mejor lo que nos pasa y para que los científicos nos puedan recomendar acciones. Y por supuesto, como dijo la otra persona que estuvo con nosotros de CEPAL, es, ¿le vamos a dar bolilla a los científicos por una vez a tiempo? Creo que es una responsabilidad de todos y todas. Clarísimo, Celeste, muchísimas gracias por estar con nosotros. La buena noticia que les dejo antes de despedirme es que nosotros en Argentina tenemos todo eso que ella dijo. Tenemos ciencia, tenemos información robusta, tenemos gente profesional que trabaja y trabaja muy seriamente. Así que, ¿qué están esperando, señores políticos? A llamarlos. Bueno, si este fue el primer programa, imagínense lo que van a hacer los programas en el resto del año. Me despido hasta el viernes que viene. Gracias, Patricia González, una producción espectacular. Cami ahí en la operación. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos el viernes que viene. Chau.